Bien, pues aquí seguimos en Armando Diálogos. Tocayo, ¿ahora qué platicamos? Pues mira, estamos ahorita en distintos ámbitos, nacionales, internacionales y locales, pero ahora corresponde un poco a una visión internacional, me parece, o a lo que yo quisiera proponer. Eh, Se llevan 100 días de una lucha intensa en, que lleva Israel contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. Y en 100 días ha habido cantidad de muertos y sobre todo la mortalidad ha estado dirigido no solamente a las personas, digamos, de mediana edad que podían ser combativos o combatientes potenciales. Hay una característica que ha usado el ejército israelí, que es aniquilar a los niños, a los posibles guerreros del futuro quizás de Palestina. Y esto ha generado una condena fuertísima por todo el mundo. Claro, también ha generado un solapamiento de algunas naciones. Pero el caso es que Sudáfrica convocó a una reunión para denunciar este carácter opresor y este genocidio. Genocidio se entiende como un pueblo destruye a otro pueblo en todos los sentidos de la palabra. Genocidio implica la destrucción de una población por otra población. Y en este caso, este tono que tiene tan singular de prever que en el futuro no tengan rivales alguno. Esa es una de las características muy insolentes, por decirlo así, en la historia universal contemporánea. A lo mejor ya ha ocurrido en otras épocas, pero nosotros, al menos yo, debo de demostrar mi ignorancia, que no había visto tan alto nivel de agresividad a otro pueblo. El pretexto sigue siendo que el grupo militar Hamas tiene aún todavía secuestradas algunas personas que quieren aniquilar a Hamas, pero ese es un pretexto. Y la respuesta de Netanyahu cuando le han hecho este tipo de observaciones de que se están pasando, ha sido que ni la ONU ni ninguna otra nación los va a detener. En México y en otras partes del mundo como Sudáfrica ha habido cantidad de protestas a favor del pueblo palestino. Entonces, bueno, sí se ha ganado Israel una especie como de sanción moral, sí, no, moral e histórica, aunque no necesariamente ha generado una dimensión jurídica, todavía no la han sancionado, pero sí históricamente y moralmente está pasando la historia como una nación avasalladora de otro pueblo. Entonces, lo que digo, aquí hay muchas cosas que hay que ver. Quizás a veces uno piensa que las heridas nunca curadas pueden hacer que un pueblo reaccione así o una persona. Porque es cierto, el pueblo judío en algún momento fue arrasado por el movimiento nazi en Alemania. Pero lo que estamos viendo son dimensiones todavía más catastróficas y más abusivas y más insolentes para una población que prácticamente está indefensa y que son en su mayoría niños. Pues eso es así como para presentarlo, ya abusé de la palabra, tocayo. No, pero es terrible, porque fíjate, hablando de derecho en términos de justicia, es decir, jamás ataca y efectivamente mata como nunca había matado en muchos años, porque es un conflicto que tiene décadas, ¿no? Sí. Eso hay que decirlo, que la relación de Israel ha sido opresiva contra el pueblo palestino desde hace décadas, apoyada por Occidente, por Inglaterra, por Estados Unidos, que efectivamente pues Israel representa los intereses de la OTAN y de Occidente en esa región.
que está rodeado de grupos árabes. De grupos árabes, islámicos y de otros grupos que no son, a veces son aliados de Estados Unidos, pero no, culturalmente no son tan confiables, vamos a decirlo así, de esta manera. Por ejemplo, con Arabia Saudita hay una buena relación de Estados Unidos hace mucho. El 7%, del 8% de la riqueza de Estados Unidos son inversiones árabes de Arabia Saudita particularmente. Pero igual era de Arabia Saudita Osama Bin Laden, de una de las familias más ricas, con miles de millones de dólares, y bueno, pues ya sabemos que Osama y los Estados Unidos no se llevaban muy bien. Entonces, pero me regreso, en términos de justicia y de derecho, cuando a ti te hacen un daño, aquí la cuestión es ver cómo reparas el daño, ¿verdad? Cómo lo reparas. Y quiénes son los responsables y culpables del daño. Entonces, en términos de guerra, tu enemigo es precisamente el grupo Hamás. Entonces, no está sencillo, pero bueno, tú tienes que abordar cómo le vas a hacer para hacer una contraofensiva. Y además porque en términos de las convenciones internacionales de guerra, entre ellas la de Ginebra, tus objetivos deben ser militares. O sea, si te atacó un grupo terrorista, ¿verdad?, que está organizado militarmente, bueno, pues te vas contra él. Aquí la cuestión es de que tú tienes que evitar los daños llamados colaterales, es decir, que el número de civiles, es decir, de gentes que no son combatientes, pues sean el menor número. Pero como tú muy bien dices, ahorita el mayor número de muertos no son ni siquiera adultos, sino que son civiles, sino estamos hablando de pequeños. O sea, ya UNICEF está haciendo llamados a evitar una matanza de niños, porque ha habido bombardeos en lugares donde hay niños, escuelas, jardines de niños, demás, hospitales y demás. Bueno, entonces es una barbarie, vamos, la respuesta Ahora, yo ya había dicho en un programa que jamás, precisamente, yo creo que pensaba, con esta ofensiva, trataba de que las cosas de opresión no quedaran así como que en una situación de estabilidad, sino era provocar. Pero pues en la provocación a un señor, a este gobernante que tiene en su alianza de poder una serie de fanáticos, ¿verdad?, pues ha provocado una respuesta que ha sido brutal para los 2 millones de seres humanos, que además, como si fuera un campo de concentración, les han cortado todos los suministros de agua, de luz, ¿no?, de alimentación. Entonces, realmente se ha convertido, ahora sí que retomando tu idea o tu imagen, en un gran campo de concentración. Sí. Pero ahora los malos son los israelitas que sufrieron eso. Y terminaría diciendo esto, fíjate que ahorita que veíamos porque la justificación de ellos es que como los de Hamás utilizan hospitales o escuelas o están en las partes subterráneas sus comandos, pues por eso ellos bombardean todo y destruyen todo. Y esto me recuerda, para traer algo de la historia de México, fíjate, el ejército zapatista. El zapatismo enfrentó a la aristocracia porfiriana. Era la Tila del Sur para los ricos de aquella época, Emiliano Zapata. Y bueno, cuando empezaron a enfrentar al ejército, a diferencia de Villa, que tenía un ejército profesional, los Dorados de Villa, la División del Norte, los soldados, los ejércitos federales, decían: ¿dónde está el ejército de Zapata? No lo podían ubicar como un ejército profesionalizado en cuarteles. Claro. Y entonces de repente, entre ellos el general Pablo González y otros, ubicaron que la gente era un ejército del pueblo. O sea, los campesinos eran ¿cómo se llama? Los propios soldados. Los propios soldados, ¿no? Entonces, eso llevó a la técnica, Venustiano Carranza avaló esas técnicas de destrucción de pueblos completos, ¿no? Que llegabas a un pueblito y aquí son simpatizantes, fórmame a todos los señores y fusilamiento. O sea, para dar el dato, producto de la Revolución Mexicana y para acabar con el zapatismo, no solamente traicionaron y asesinaron a Zapata, como ya sabemos, sino mataron a la mitad de la población de Morelos. O sea, murió o fue desplazada. Sí. El censo dijo: aquí falta la mitad.
Entonces, ese tipo de guerras de exterminio son espantosas, ¿no? Son criminales y siente uno una gran impotencia porque finalmente no puede uno hacer nada y por eso tal vez uno aplaude a Sudáfrica, que es un pueblo que vivió el apartheid, un sistema de discriminación espantoso donde la mayor parte de la población, el 80-85% de la población que era de color, ¿verdad? Negros, africanos, pues estaban sometidos por una minoría blanca, ¿verdad? Así es. Y recordemos el nombre de su gran líder, ¿no? Que fue Mandela, Nelson Mandela, ¿verdad? Y también el obispo Desmond Tutu, un obispo negro que hacía cosas rebeldes, agarraba a los niños con sus pelotas y se iban a las playas a jugar, que eran playas exclusivas para blancos, ¿no? Era su resistencia pacífica. Sí. Pues mira, la verdad que ha sido muy bien visto por una comunidad internacional, digo por una parte de la comunidad internacional, no digo todos porque hay gente que sigue apoyando a Israel, no es un conflicto fácil, con mucha valentía, tú lo has dicho, para Sudáfrica, presentarlo y encontrar aliados en muchos lugares del mundo. Parece que a la propuesta de Sudáfrica se unieron algo así como 50 y tantos países a favor de eso, y ciertamente la arrogancia de Netanyahu, un presidente de extrema derecha dentro de Israel y con un afán muy aniquilador, muy destructivo, dice: nada nos va a detener, van a seguir con ese proceso, así se paren de pestaña y hagan lo que quieran, nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a ver cuál es el desenlace. Lo único que lo pudiera parar, bueno, sería la pobre población israelí, porque tiene su oposición, hay israelitas que están en contra de lo que está pasando, y lo otro es presionar a Estados Unidos, ¿verdad? Los mismos demócratas allá con el presidente Biden, muchos no están muy de acuerdo en ese apoyo incondicional a Israel, aunque sea aliados estratégicos, pues hay límites, ¿no? de humanidad, ¿no? Creo que hay derechos humanos que defender, ¿no? Sí, ojalá que la sensatez vuelva a este escenario. Por lo pronto, ya está comentado esto, tocayo, pues no queda otra más que ser solidarios hasta cierto punto con el pueblo palestino, y desde aquí mandar un mensaje de solidaridad con ellos, ¿no? Así es. Muy bien, y esperemos que también se resuelva el problema por la vía diplomática y no por la guerra entre Israel y los palestinos. Hacemos un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Dial.